Necesitamos y requerimos que aquel que por naturaleza sea bueno, gobierne nuestro corazón, porque lo que gobierna nos domina y lo que nos domina nos controla. Vida de lo que en ella hay, porque es espíritu, necesita espíritus, corazones, pensamientos y una tierra que pueda germinar esto espiritual. Es decir, a veces fuimos formados para creer que lo espiritual es como mágico, ¿verdad? Y que lo haga todo Dios y que lo haga todo el espíritu. Pero yo siempre pongo el ejemplo de Esdras, precisamente en el capítulo 7, versículo 10, donde se nos enseña que Esdras preparó su corazón porque él sabía que debía ingerir esa palabra, y sabía que debía ingerir esa palabra porque él también sabía que iba a enseñar sobre esa palabra. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la palabra es espiritual. Digan conmigo, la palabra es espíritu. Esto ya no, ¿verdad? Entonces, como es espiritual, necesita una tierra donde pueda dar su fruto, donde pueda crecer. Y esa tierra son nuestros corazones, son nuestros pensamientos. Por eso es que la misma escritura, a través de la parábola del sembrador, nos enseña esto, que una semilla fue puesta en diferentes tierras, y esas tierras son representación del corazón del hombre. Por eso dice que una semilla cayó en buena tierra, pero hubo otra semilla que el sol la secó, que las aves se la comieron, que vino la lluvia, que vino la angustia, que vino la preocupación y se la llevó. Pero hubo una de estas que no cayó entre las piedras, sino cayó en buena tierra, y no solamente dio un buen fruto, sino inclusive este fruto fue multiplicado. Quiere decir que cuando hay buen fruto en tu vida y tú te conviertes en una buena tierra, el fruto no solamente va a quedar en ti, el fruto va a ser multiplicado, ¿verdad? Di conmigo, el fruto es multiplicado. La buena semilla se multiplica, pero para esto se necesita una buena tierra. ¿Quiénes pueden ser una verdadera o buena tierra? Quiero ver las manos. Yo creo que podemos ser una buena tierra, y si somos una buena tierra, la palabra va a ser multiplicada. Amén. Hay una tierra, hay una generación, hay familias, hay entornos laborales, sociales, civiles, familiares, profesionales que requieren una cosmovisión diferente, ¿verdad? Hoy vivimos en un tiempo donde lo lógico tiene que ser explicado, lo sencillo tiene que ser explicado. Y estamos en ese tiempo donde hasta lo lógico requiere una explicación, porque simple y sencillamente se ha multiplicado la maldad en el corazón del hombre. Pero nosotros podemos ser portadoras de una cosmovisión eterna diferente para nuestras familias, para nuestros entornos, pero también para nuestras propias vidas. Nosotros, si somos esa buena tierra, es inevitable que la semilla produzca buen fruto. Nosotros vamos a ver que las buenas tierras sirven para mucho, ¿verdad? Y por eso es que incluso la tierra que no está tan preparada se requiere preparar para poder llevar ese fruto, ¿verdad? Entonces, a esta enseñanza le he puesto por nombre: ¿quién o qué gobierna tu corazón? Algo que tenemos que nosotros saber es que lo que gobierna te domina. Lo que gobierna te domina. En otras palabras, lo que gobierna te domina, y lo que te domina te controla. Entonces, cuando estamos hablando de quién o qué gobierna nuestro corazón, estamos hablando de qué está dominando nuestro corazón y qué está controlando nuestro corazón y nuestros pensamientos.
ustedes van a darse cuenta que lo que gobierna en nuestras vidas es lo que domina, y lo que domina es quien lo controla. ¿Qué controla? Y esa podría ser una buena pregunta. Nuestros corazones. ¿Qué gobierna hoy nuestros corazones y nuestros pensamientos? ¿Qué gobierna nuestros pensamientos? ¿Qué domina? ¿Qué está controlando en nuestras vidas? Y para eso vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Yo en repetidas ocasiones me han escuchado decir esto, que el corazón es figura del alma, ¿verdad? Y siempre explico esto porque es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué hay en el alma? O sea, a veces nosotros reducimos el corazón o la figura del alma o del corazón al órgano propiamente, ¿verdad? Pero la realidad es que el corazón es representación del alma. Digan conmigo, el corazón es representación del alma. ¿Y qué hay en el alma? Esto ya no. En el alma hay pensamientos, sentimientos, emociones, pero también hay voluntad e intelecto, ¿verdad? Por eso es que yo les preguntaba, ¿qué gobierna nuestro corazón? Lo que lo gobierna lo domina, y lo que lo domina lo controla. ¿Qué está controlando hoy tus pensamientos, tu voluntad, tus sentimientos y tu intelecto? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta para hacernos. Es una buena pregunta para que la meditemos. Hay una inteligencia que no... Hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia interpersonal, que se desarrolla a través de las relaciones. Es una inteligencia que también porta el mismo espíritu. Nosotros vemos que Dios, siendo Dios desde el Génesis, buscaba relacionarse con su creación. Dice la Escritura que Él descendía, ¿verdad? Y bajaba al Edén. Entonces, cuando estaba en el Edén, de alguna u otra manera, Dios estaba manifestando ese tipo de inteligencia interpersonal. Pero también hay otra inteligencia que se le conoce como la intrapersonal. Y esta inteligencia intrapersonal es también contenida en la vida del espíritu. ¿Y cuál es esta inteligencia? La que tiene la capacidad de hacer como un tipo de evaluación interno de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, ¿verdad? Y todos tenemos la oportunidad de crecer en este tipo de inteligencias, ¿verdad? A veces decimos, ay no, yo no tengo esa inteligencia. Si vieran cómo me llevo yo con la gente, como que fuera perros y gatos, y es un lío todos los que hablan conmigo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, si tenemos ese tipo de problemas, lo que necesitamos es la inteligencia del espíritu, porque la inteligencia del espíritu contiene ese tipo de inteligencias que se manifiestan en el carácter del hombre o del ser humano, pero también la intrapersonal. Por eso David decía: crea en mí un espíritu recto. En otras palabras, que pudiera revisarse también su corazón, nuestro corazón. David decía: revisa mi corazón a través del Espíritu. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida, y se los decía la semana pasada, alguien que tenga más luz que nosotros. Cuando perdemos la visión y nuestro corazón se entenebrece, que enjuicie los motivos por el que estamos decidiendo, accionando. Lo necesitamos. En algún momento todos perdemos el horizonte, el norte, y necesitamos una persona. Si no tenemos en ese momento la capacidad de tener ese análisis sobre nuestro corazón, que enjuicie nuestros motivos, y tener también la madurez de no poder decir: no, y va a ser mi enemigo ahora, y quién se cree, ni mi papá. Las clásicas, ¿verdad? Ni mi papá ni mi mamá me dicen eso, ¿quién se cree? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Amamos y respetamos a tus padres, pero tal vez tus padres también necesitan del crecimiento de la luz, y que alguien enjuicie sus motivos. ¿Sí me estoy explicando? Porque todo ser humano lo requiere.
Entonces demos gracias a Dios porque existan este tipo de personas. Pero entonces vemos que el corazón, si pudiéramos poner el versículo, es figura del alma, pensamientos, sentimientos, voluntad, intelecto. Lo que gobierna, lo vuelvo a decir, te domina, y lo que te domina te controla. Y es aquí donde tenemos que ponernos a evaluar algo. Tenemos dos opciones en la vida: o ser seres completamente sensoriales, o ser seres que avanzan en un incremento espiritual. ¿A qué me refiero con seres sensoriales? Que solamente se dejan llevar por lo que sienten. Tú vas a darte cuenta que hay personas que según lo que sienten hacen, ¿verdad? O por ejemplo, hoy no tengo ganas de, y como no tengo ganas, me controla la sensación que tengo. Hoy no deseo porque no me nace. Sensación. Hay cosas que no te van a nacer, pero hay cosas que debemos hacer. No siempre se hace lo que te nazca hacer, sino lo que se debe hacer. ¿Sí? Esto va a ir formando también nuestro carácter, pero entonces habla de que del buen tesoro el hombre bueno saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo. En otras palabras, tendríamos que remontarnos a saber y tener el conocimiento de qué es lo bueno entonces. Porque si de lo bueno el hombre saca de su corazón lo bueno y el malo saca de su corazón lo malo, tiene que decirnos que hay una condición que está gobernando, dominando y controlando nuestro corazón. Porque lo bueno a la final tiene que ver con una naturaleza. Quiere decir que el hombre bueno por naturaleza, por la naturaleza que contiene, puede producir cosas buenas de su corazón. Y entonces puede hablar cosas buenas. Pero el hombre malo del corazón de su naturaleza caída saca las cosas malas y las vamos a ir viendo. ¿Cómo sabemos quién es lo bueno? Ahí dice, y Jesús les dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Pero dice la Escritura que el hombre bueno, de lo bueno de su corazón habla su boca, y el hombre malo de su corazón saca lo malo. Pero Jesús dijo: porque me llamas bueno, nadie es bueno sino solo uno, Dios. Quiere decir que Jesús mismo estaba diciendo quién por naturaleza es bueno. Yo les decía hace unas semanas que Dios en sí mismo no tiene predicado. ¿Y cómo puede interpretarse esto? ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios tenga algo bueno, es que Dios, Él es bueno. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Él en naturaleza es bueno. En otras palabras, si nosotros necesitamos bondad en nuestro corazón, es porque requerimos aquello que es bueno por naturaleza, y lo que es bueno por naturaleza es Dios. En otras palabras, nosotros necesitamos y requerimos que aquel que por naturaleza sea bueno gobierne nuestro corazón, porque lo que gobierna nos domina y lo que nos domina nos controla. Por eso es que aquel que tiene un renacimiento en Cristo Jesús, su corazón se va a convertir o va a iniciar un proceso de vida en donde su corazón va a empezar a expresar lo bueno que es Dios. Y como resultado de eso, entonces tendrá pensamientos que irán por el camino de lo bueno, acciones que empezarán a crecer en lo bueno, decisiones que empezarán a crecer en lo bueno, convicciones que empezarán a tener una fuente diferente que lo malo. Yo siempre me pregunté en algún momento de mi vida por qué existía lo malo. Y es que siempre vamos a darnos cuenta, o no siempre, sino en este caso, si Dios es lo bueno, lo malo es la corrupción de eso bueno. Por eso es que en el Edén, siempre hasta el día de hoy, se ha hecho responsable a Dios de todo lo malo. ¿Por qué si existe Dios pasan estas cosas? Porque Dios es bueno por naturaleza, pero estas consecuencias son el resultado de la corrupción de lo bueno. Cosas que fueron corruptas desde un inicio.
Y por eso nosotros lo podemos ver inclusive en las Escrituras. Pero vamos a leer primero lo que dice el Salmo 34:8. ¿Lo tenemos ahí? Dice el Salmo 34:8, dice: gustad y ve que es bueno Dios, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que es bueno Dios. Dios es bueno, en otras palabras. La naturaleza de Dios quiere decir que es buena. Y esto lo encontramos en muchos versículos de la Biblia. Vamos a ver lo que dice Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Vamos a ver lo que dice el Salmo 25, 6 y 7. Dice: acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. En otras palabras, Dios, por ser bueno por naturaleza, es la única fuente que nosotros tenemos para que en nuestro corazón empiece a surgir bondad. Y eso lo terminamos de ver en Marcos 10:18, donde Jesús mismo dice: ¿por qué me llaman bueno si solamente Dios es bueno? Y nosotros lo podemos encontrar en el libro de Efesios, no sé si es 2:6 o 2:5, donde habla de que nosotros nacimos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Quiere decir que nosotros también tenemos una naturaleza que tiende al mal. Por eso es que nuestros pensamientos nos llevan a hacer lo malo muchas veces. Nuestras decisiones nos conducen a hacer lo malo, a escondernos de lo bueno porque queremos hacer el mal. Y es ahí donde entonces tenemos que darnos cuenta que la única forma de que en nuestro corazón haya bondad es que Dios nos salve de eso malo. Por eso es que nosotros necesitamos un Salvador. Ninguno de nosotros puede salvarse a sí mismo a través de sus propias formas y de sus propios medios, porque el único por naturaleza bueno es Dios. Y si nosotros queremos tener un corazón bueno para que hable lo bueno, para que tienda lo bueno, necesitamos aquel que por naturaleza es lo bueno, y eso es Dios. Por eso necesitamos que alguien que por naturaleza sea bueno nos salve de todo lo malo que podemos hacer. Por eso Caín, y siempre lo he dicho, no necesitó un instructivo para saber cómo matar, pero mató. No necesitó un instructivo para sentir envidias o egoísmo o celo de Abel, pero sintió egoísmo, sintió envidia, sintió celo e incluso lo mató. Porque el corazón del hombre a través de la caída tiende a lo malo, y porque tiende a lo malo necesitamos algo superior a eso malo, que por naturaleza sea bueno, que nos salve de lo malo. Por eso la salvación en Cristo Jesús no es un acto único, sino de todo el tiempo. Porque te vas a dar cuenta que hoy fuiste salvado de algo, pero hoy sientes una ira que querés golpear a alguien, por ejemplo. Pero ¿cómo puede ser posible si ese es cristiano, si ese es creyente? Porque necesita ser salvado también de esa área. Porque nosotros tenemos una serie de áreas en nuestras vidas que tienden a corromper lo bueno. Y es donde necesitamos una salvación dinámica y permanente y eterna en nuestras vidas, que inicia desde nuestro eterno presente. Tú te vas a dar cuenta que nosotros vivimos en un eterno presente. Hoy es nuestro presente. Dentro de 1 hora va a ser nuestro presente. Dentro de 2 horas esa va a ser nuestro presente. Mañana a esta misma hora ese va a ser tu presente. Y tu presente permanentemente no es el mismo. Ahorita estás congregándote, siendo bendecido y edificado por la palabra, pero probablemente mañana a esta hora estás en tu oficina en medio de todos los que quieren
hacer algo malo, o con todos los que te quieren hacer daño, o aquel que te mira feo, o aquel que se inventa cosas y te ponen mal con el otro, y entonces tu condición no es exactamente la misma, y por eso es que necesitamos ser salvados permanentemente de todo lo malo que nosotros mismos podemos producir. Porque no es lo mismo que estén orando por mí, imponiéndome manos, ¿verdad?, a estar en un escenario donde está uno llevando y trayendo un montón de información, chismeando un montón de cosas. No sentís lo mismo. Pero por eso necesitas una salvación permanente y dinámica que te salve permanentemente de lo malo que tendemos a hacer. Porque brota de tu corazón diferentes deseos, y es ahí donde nosotros necesitamos un salvador para nuestras almas, un salvador para nuestros pensamientos, un salvador para nuestros sentimientos, un salvador inclusive para nuestro intelecto, un salvador inclusive para nuestra voluntad. Porque ahorita tú sientes bien que oren por ti, pero mañana si están en chismes no te sentís bien, querés hacer algo para vengarte, para quitarte esa molestia, ese enojo, porque tenemos un corazón que también tiende a lo malo. Pero necesitamos al Dios que por naturaleza contiene lo bueno. Lo que te gobierna te domina, y lo que te domina te controla. Por eso nosotros vivimos en una experiencia permanente donde estamos rindiendo nuestra voluntad, nuestros sentimientos que muchas veces se alborotan y que no encuentran para dónde ir, porque como somos tan sensoriales que necesitamos empezar a ser cada día más espirituales. En lo espiritual Dios gobierna, en lo espiritual Dios controla, y en lo espiritual Dios domina. Es como el ejemplo del lobo. Hay dos naturalezas, como la del lobo blanco y el lobo negro. Aquel lobo que tú alimentes es el que se fortalece, y aquel lobo que se fortalece es el que domina, y aquel lobo que domina es el lobo que controla. En las mismas manadas de los lobos aparece esto. Hay un lobo que tiene el dominio de la manada, el control de la manada, el alfa, ¿verdad? Pero también dentro de nuestras naturalezas tenemos lo bueno cuando somos recreados en Cristo Jesús, pero también lo malo. ¿Qué vamos a alimentar nosotros? Aquello que alimentes es lo que va a gobernar, y lo que gobiernes va a dominar, y lo que domine va a controlar. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ver lo que dice Marcos 10:18. Ahora sí. Y si Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y vimos en Lucas 6:45 que dice que el hombre bueno, de la abundancia de lo que hay en su corazón, es lo que habla. De esa sobreabundancia, de eso que desborda su corazón. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empieza a desbordar tu corazón, empieza a desbordar tus pensamientos, empieza a desbordar tu alma, es lo que va a empezar a expresar tu boca, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tus convicciones. Si antes te gustaba tomar lo que no es tuyo, resultado de que algo, una vida superior como la de Dios, está gobernando tu corazón, lo está dominando, y como lo está dominando, lo está controlando, tú ya no tiendes, o por lo menos tú sabes que ya no debes tomar lo que no es tuyo. Ya no debes decidir como decidías antes. Hay una parte muy fuerte en la Escritura donde habla de que Santiago dice, ¿verdad?, que tenemos una naturaleza, una sabiduría. Él decía una sabiduría terrenal, diabólica, y en algunas versiones habla hasta de animal. Tú has visto a los animalitos que actúan por instinto. Cuando lo que gobierna nuestro corazón no es lo espiritual, nosotros somos como animalitos que solamente actúan por instinto, no por dirección espiritual. Lo que sobreabunda, lo que abunda en nuestros corazones, es lo que tú vas a empezar a hablar.
Es lo que tú vas a empezar a pensar. Es lo que tú vas a empezar a decir. ¿Qué pasa en los escenarios de tanto desafío y dificultad? ¿Qué es lo primero que brota de tu corazón? No, pues si Dios estuviera conmigo, esto no me hubiera pasado. Y no que... ¿Qué es lo que brota? No, de plano a mí me va a ir mal. A mí todo en la vida me sale mal. Todo, yo nací, yo estoy castigada por el destino. Castigado por el destino. O en medio del desafío puedes empezar a tener un poco más de cordura y empezar en medio de la dificultad por la que todos pasamos y todos somos desafiados, empezar a actuar y hablar en fe. Porque lo que gobierna tu corazón es lo que te domina, y lo que te domina es lo que te controla. ¿Qué dice lo que tú estás hablando? Lo que tú estás hablando es lo que está controlando tu corazón. Desesperanza, tristeza. No, si pues ya me voy, mejor no sé qué puedas estar hablando. O en medio del escenario desafiante tú empezar a hablar vida, fe, fortaleza, consejo, dirección, instrucción, entendimiento, sabiduría, cordura, inteligencia. Tener la capacidad de esos momentos que todos vivimos donde somos apremiados y poder decir: yo oro por mi corazón, por mi inteligencia, para tener sabiduría, cordura, prudencia, no dejarme llevar por todo lo que siento, porque en verdad todo lo que siento de verdad va a destruirme o va a destruir a alguien. Y después es que andamos con un montón de culpa, ¿verdad? No puedo dormir porque cuando estoy enojado digo un montón de cosas. Cuando estoy pasando un mal momento, digo un montón de cosas, peleo con aquel ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? Lo que lo gobierna es lo que lo domina. Y lo que lo domina es lo que lo controla. ¿Qué está controlando tu corazón? ¿Qué está gobernando lo que tú hablas? Tus actitudes, lo que tú crees. Tus relaciones, lo que tú decides. Por eso es que muchas veces nosotros, en función de lo que está creciendo, gobernando nuestro corazón, es lo que empezamos a hacer. Empezamos a ser generosos, empieza a haber amor, empieza a haber gracia, empieza a haber entendimiento, empieza a haber gratitud, empieza a haber generosidad en función del propósito. O empezamos a tener envidias, chismes, rencillas, conflictos. Tú te vas a dar cuenta que en medio de un conflicto, ahí tú puedes ver lo que está gobernando y controlando. O tú podrías ver en medio de una rencilla, aquí está gobernando el espíritu. Lo que gobierna es lo que domina, y lo que domina es lo que controla. ¿Qué está controlando hoy nuestros corazones? Por eso es que, y esto se los decía el servicio pasado, hace más de 2500 años, los médicos griegos descubrieron que la palabra tenía la capacidad de sanar al enfermo. Lo que sucede es que médicamente esto en su momento no lo podían comprobar y entonces no lo podían plasmar. Pero hace más de 2500 años los médicos griegos sabían que la palabra podía sanar y empezaron a tener mejores relaciones los médicos con sus pacientes. No es lo mismo que tú vayas con un médico. Yo he escuchado que cuando dicen: mira, y ese médico, vieras todo lo que me dijo, mira. Cuando mira, ese médico abusivo ni me vio, me tiró la medicina y me dijo. Sale la gente indignada por la atención de su médico, porque no solamente ya está enfermo, sino además escucha las palabras o las actitudes que no sanan, pues, que no ayudan, que no colaboran. Y científicamente ahora sí es comprobado que los cromosomas tienen unas telitas, los telómeros, que en función de esa acción que tienen muchas veces los médicos, o tienen relaciones que tienen palabras que sanan, hacen crecer esas partes del cromosomas, y eso hace que el enfermo pueda inclusive vivir más, porque se alargan esas partes del cromosomas, porque eso ya tiene hasta un respaldo ahora científico, aquello que hace 2500 años los médicos practicaban.
Y además de eso, fortalece el sistema inmune. Resultado de aquellas palabras que empezaron a recibir, y esas palabras empezaron a gobernar, a dominar y a controlar el corazón de las personas enfermas. Y esto no es algo sacado de la manga, la ciencia lo dice. Y ojo aquí, tenemos que darnos cuenta que hay científicos honestos. El 65% de los premios Nobel de la ciencia se los han llevado creyentes hasta el día de hoy. Hay otro grupo de científicos no honestos, como por ejemplo quienes inventaron que venimos del mono, porque dicen que el genoma, compartimos un similar genoma, huesos similares a los monos. Y ustedes saben que ahora se descubrió que tenemos 50% del genoma también similar al nuestro, lo contiene el banano. Entonces tendríamos que decir que venimos del banano. Tanto así que la ciencia misma se ha dedicado en este tiempo a decir que esa forma de pensar de que venimos del mono no es cierta, sino más que una obra de la ciencia, es una obra artística. Porque venían y agarraban un hueso y se la daban a un artista, y empezaba a dibujar en función de un hueso y creaba un mono. De ese venimos. Hay honestidad y deshonestidad, pero la misma escritura, esto que los mismos médicos griegos descubrieron hace más de 2500 años, lo dice la escritura en Proverbios 17:22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. El buen ánimo. Tú te vas a dar cuenta que personas que empiezan a estar bajo el gobierno, bajo el dominio de puros pensamientos, ideas negativas, malas, destructivas, tienden a ser personas que se enferman más. Pero las personas que empiezan a permitir que a través del Espíritu Santo empiece a existir gobierno, dominio y control de Dios en su vida a través de la palabra, la misma ciencia hoy dice que los mismos telómeros se alargan para alargar la vida de aquel que médicamente probablemente esté descartado para la medicina, pero para la fe en Dios, para Dios, para lo que gobierna en su espíritu, no. Incluso fortalece tu sistema inmune, aquello que está escrito. Hay muchas cosas que la misma ciencia ha empezado a descubrir. La poca ciencia te aleja de Dios, la mucha ciencia te acerca a Dios. Por eso esta gente que ha ganado hasta premios Nobel, que se han ido adentrando cada vez más, se dan cuenta que aquellas cosas que están escritas son verdad y son realidad. ¿Qué está gobernando hoy nuestro corazón? ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que hoy nosotros estamos creyendo? ¿Cuál es la forma en la que nos estamos relacionando? Empieza a haber gracia, amor, generosidad en función de su propósito, entendimiento, sabiduría, o discordia, conflicto, pleito, contienda. Lo que gobierna, domina, y lo que domina, controla tu vida. Controla todo lo que tú eres, controla todo lo que tú haces, controla todo lo que tú decides, controla todo lo que tú piensas. Yo siempre les he comentado que cuando a mí me detectan el problema de mi corazón, pues yo no sentí tristeza, pero sí sentía el cansancio. Sí me sentía agotado físicamente. Pero si algo yo me decía constantemente era que yo no iba a morir hasta que el propósito de Dios dijera que ya había terminado aquello para lo que había sido enviado, sin esperar que años después, estando mi mamá presente, me mandaron a hacer exámenes, incluso, y ahí probablemente me faltó fe. Llegué con la señorita y le dije: mira, señorita, no sé por qué me hacen este examen, porque no era agradable para mí. Otra vez, ya saben que tengo, señorita, le digo. Llegué en la tarde a traer el examen, se lo llevé al doctor. Revisaron los exámenes y estaba completamente sano de un problema congénito en mi corazón. Pero si algo tuve todo el tiempo es hablar la palabra de propósito.
la palabra de reino, porque lo que gobierna, domina, y lo que domina te controla. Por eso en Ezequiel 36, 26, 28 fue profetizado el cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne, donde Dios mismo iba a poner de su Espíritu Santo. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo, el santo. Le quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hay un espíritu que Dios nos dio para darnos un corazón nuevo. Un corazón conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad del propósito, conforme a la voluntad del eterno reino. Es decir, es una obra que Dios preparó de antemano para que la recibiéramos a través del Espíritu Santo, y con ese Espíritu Santo entonces un corazón nuevo. Con razón, Jesús decía que era conveniente su partida para nosotros, porque partiendo Él, la presencia del Espíritu Santo descendería y produciría nuevos corazones bajo el gobierno de ese Espíritu que nos iba a dominar y ahora nos iba a controlar, y que tenían la capacidad de modificar la naturaleza de ese corazón, como el de una piedra a uno de carne. Tú no eres el resultado de la casualidad. Tú fuiste destinado para recibir una palabra de parte de Dios, e incluso desde antes de nacer, para recibir un espíritu nuevo, y que con ese espíritu nuevo pueda haber un nuevo corazón que produzca la naturaleza de lo bueno que es Dios. Y entonces eso gobierne, domine y controle tu vida. Vamos a ver lo que dice 2 de Corintios, la carta a los Corintios 2:15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Ustedes saben que todo lo que hablamos, las actitudes que tenemos, la forma en la que pensamos, es el aroma que emanamos. Son las convicciones que se ven, los pensamientos que te gobiernan, lo que hay en tu corazón, lo que te controla, lo que te posee, lo que te domina. El olor fragante de Cristo es lo que esta tierra, lo que nuestras vidas, lo que nuestro entorno requiere. Ya no necesita esta generación más negacionista de la realidad espiritual eterna de Cristo, sino más participantes de este entendimiento, que evidencien qué es lo que gobierna, domina y controla sus vidas. Todo subió, vamos a estar en pobreza, no vaya, ay Dios mío. Vamos a ver de que estamos en el Señor, y aunque hay un sistema que esté afligiendo, hay cosas que por propósito se van a sumar, y por propósito vamos a avanzar, y por medio del reino vamos a crecer y nos vamos a desarrollar. No es lo que te conflictúa lo que gobierna o lo que debería gobernarte, sino ese espíritu nuevo en donde Dios creó un nuevo corazón que fue profetizado para nosotros, sus hijos. ¿O ustedes creen que no tienen o tenemos un corazón nuevo? Yo lo creo y me aferro a ese corazón nuevo, y creo que incluso ese corazón nuevo ha producido transformación física, emocional, espiritual, almática, mental, emocional, sentimental, una reestructuración en mi vida en función del mismo propósito. La carta a los Efesios 6:6: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben qué pasa aquí? Que a veces esto lo hemos sacado de contexto, pero Jesús en la escritura dice que crecía con gracia, o sea, crecía en gracia para con Dios y los hombres. Cuando el olor fragante de Cristo es en tu vida, inevitablemente tú eres agradable ante Dios, pero también ante los hombres. Tanto que puedes llegar a ser despreciado por los hombres por el mismo olor fragante de Cristo en tu vida. Porque tus actitudes,
tus pensamientos, tus decisiones, tu entorno laboral, profesional, ministerial, empieza a cambiar en función de lo que está gobernando tu corazón. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Qué gobierna tu corazón? Lo que lo gobierna lo domina, y lo que lo domina lo controla. ¿Quién está en control de tu vida? ¿Qué está en control de tu vida? Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nosotros damos gracias inclusive en medio de los escenarios más difíciles? Tú te vas a dar cuenta que aún en el escenario más complejo, dar gracias te va a llenar de una fortaleza que no lo va a llenar la amargura, el enojo, el hablar un montón de cosas, el opinar un montón de cosas. Y esto la misma ciencia lo respalda. Las personas agradecidas en estudios científicos vieron que existió una disminución de estrés y de depresión en las personas, que existió una reducción de la degeneración del sistema neurológico de los seres humanos, del sistema nervioso, que existía una menor inflamación en los cuerpos, que existía una menor cantidad de presión arterial alta, que disminuía aquellos que daban gracias en medio de la depresión en un 88%, las ganas de matarse, y aumentaba su alegría en un 94%. La ciencia hoy comprueba lo que la Escritura siempre ha dicho: demos gracias en todo. Igual nuestra amargura no va a cambiar nada, solo nos va a deformar y nos va a añadir carga, pero no va a cambiar el escenario, inclusive lo puede poner peor, porque vamos peor por el camino. Pero ser agradecido nos prepara, nos permite una transformación de la cosmovisión en un escenario en donde probablemente todo parece adverso, para empezarlo a ver desde aquello que controla, domina el corazón. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, ese poder dinamitado de Dios en nuestras vidas. El poder dunamis, dinamita del Espíritu Santo, para poder ver, para poder escuchar inclusive, para poder pensar. Es que a veces no somos ni honestos cuando pensamos. Nos creemos nuestras propias mentiras. Y por eso es que se hacen más grandes debates, porque estamos en un montón de mentiras. Y cuando alguien se acerca con la verdad, como confronta la mentira, nos duele. Pero aun cuando duele, el camino a la libertad es la verdad. Por supuesto, llenos de amor, de entendimiento, de gracia. Pero demos gracias en todo tiempo, en todo momento. Yo no sé cuál pueda ser tu escenario, pero en Cristo Jesús hemos recibido la naturaleza de quien es el bueno y su Espíritu Santo para poder dar gracias. Si en lo injusto tú eres justo, tú verás cómo Dios inevitablemente respalda el propósito que te crea y que te envía. Ustedes saben que la ciencia moderna nace junto a la Reforma Protestante en el siglo XVI. ¿Y saben por qué? Porque antes no se tenía acceso a la Biblia. Cuando se tiene acceso a la Biblia, se tiene un relato coherente de que hay un Dios todopoderoso y que existe un propósito. Entonces la ciencia se activa para entenderlo. Así es como surge la ciencia moderna. Por eso, entre más hijos de Dios honestos dentro del mundo científico avancen, más van a empezarse a dar cuenta de que existe un Dios todopoderoso, que hace todo con orden y que tiene un propósito. ¿Saben qué han dicho algunos científicos con el genoma del plátano o del banano? Se dan cuenta que existe un diseño, dice. Hay un diseño detrás
de todo esto que solo lo pudo haber creado un ser inteligente, porque el diseño está en lo creado. Y vamos a ver lo que dice Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Y vamos a ver lo que dice la carta a los Colosenses 2:7. Con esto termino. Arraigados y sobreedificados, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. ¿Saben qué es lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios no hacemos? Es confirmar aquello que en Dios ha sido afirmado. En Cristo somos afirmados para saber que somos unos bendecidos, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú te lo confirmas? ¿Cuántas veces tú te dices: yo soy un bendecido? En la Escritura dice: en Cristo Jesús fuimos afirmados en que somos amados. Pero ¿cuántas veces tú te confirmas que eres amado, que eres una amada, que eres una bendecida? Las Escrituras dicen que en Cristo Jesús fuimos predestinados, predeterminados desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú te confirmas de que eres una escogida, de que eres un escogido, de que eres un enviado, que eres un amado, que eres un bendecido, que eres un escogido? Ustedes saben que tenemos un consciente y un subconsciente, ¿verdad? ¿O no lo saben? Hay cosas de las que somos conscientes y hay otras que solamente no sabemos que somos conscientes, pero que están en nuestro subconsciente, que también ejercen fe, que están operando todo el tiempo, y muchas veces son todas aquellas cosas que nos hemos creído que no somos y que están produciendo fe, y por eso todo el tiempo están pasando los escenarios destructivos en nuestra vida, porque estamos ejerciendo una fe desde el subconsciente. Pero hay etapas, inclusive en nuestra mente, que tienen que pasar del inconsciente al subconsciente, y ahí hay todo un proceso. Y si tú no te confirmas en aquello en lo que fuiste afirmado, nunca pasarán al subconsciente, e incluso hasta se te olvidarán en el consciente en lo que fuiste afirmado, porque el cerebro también tiene la capacidad de que lo que no practica lo desecha, porque si no sufriríamos de infoxicación, tendríamos tanto que no sabríamos qué hacer. Pero aquello en lo que sos afirmado, consciente, confirmado, se lleva al subconsciente, y eso empieza a activar tu fe, aun cuando no lo estés pensando, también está produciendo ambientes. Por eso tendemos tan fácilmente a lo malo. En los escenarios malos hablamos todo lo malo. Ni siquiera necesitamos decir: ahorita voy a pensar lo malo. Empezamos a hacer lo malo, a hablar lo malo, porque lo que gobierna nos domina, y lo que nos domina nos controla. Hay un trabajo de parte de hijos de Dios, como hijos de Dios, de transformar nuestro subconsciente, siendo renovados a través de aquello en lo que fuimos afirmados. Eres un bendecido, eres un amado, eres un escogido, eres un enriquecido, eres lleno de sabiduría, de inteligencia, de cordura, de prudencia, de entendimiento, de gracia, de amor, de fortaleza, de poder, de reino. Por eso dice la Escritura que Dios preparó una generación para que reinaran en vida, porque en medio de todo esto caído, aún nuestra naturaleza, hay una vida reinante, que gobierne, que domine y que controle nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Con razón Jesús decía que era conveniente que Él partiera para que el Consolador, para el Ayudador, para el Paracletos pudiera darnos un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. ¿Qué o quién está gobernando hoy tu corazón? Lo que te gobierna te domina, y lo que te domina te controla. Amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos decididos verdaderamente
a lograr dimensionarnos sobre esta realidad de la adoración a Dios con una vida gobernada en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, donde esta palabra rinda fruto, no solo al 30, al 60, sino hasta el 100 por 1, que sea abundante sobre abundante, porque somos enriquecidos, bendecidos, amados, escogidos, destinados, llamados, entre muchos, a ser el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, familia de Dios, a estar sentados en lugares celestiales, a ser bendecidos con toda bendición, a avanzar en propósito, en reino, en entendimiento, en gratitud. Ya no más en amargura, en discordia, en pleitos, en contiendas, porque lo que gobierna, domina, y lo que domina, controla tu vida. Es tiempo de que cedamos el control al Espíritu que controla mejor todas las cosas, porque de ahí vienen todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén.